Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva clase del curso sobre la obra de Sigmund Freud. Y hoy vamos a ver, venimos del texto El inconsciente y ahora vamos a ver la represión. Anterior a estos dos textos habíamos visto la pulsión y sus destinos y vimos que la represión, que es el texto que vamos a ver hoy, de 1915, la represión era uno de los destinos de la pulsión. Decíamos que la pulsión, que era ese concepto entre lo somático y lo psíquico, entre el psique y el cuerpo, ¿no? La pulsión podríamos decir que sería el estímulo, sería un estímulo para lo psíquico, pero un estímulo que procede del interior, no del exterior, y cuya fuente es somática, un estímulo para lo psíquico, ¿no? Pulsión, a diferencia de instintos, que ya venimos diciendo que cuando Freud escribe o cuando leemos en la obra de Freud instinto debemos traducirlo por pulsión, porque es una mala traducción. La pulsión sería el estímulo para lo psíquico, pero un estímulo que procede del interior, no del exterior del aparato, y que la fuente es somática. De ahí que sea un concepto entre lo somático y lo psíquico. Es decir, a diferencia de lo más somático, de lo más puramente instintivo, que tiene que ver con lo más somático, orgánico en el sujeto humano, la pulsión sería ya, ¿no? Como por ejemplo la pulsión oral, sería ya algo del orden de lo psíquico, un estímulo para lo psíquico, pero cuya fuente es somática, ¿no? Por ejemplo, la pulsión oral, la fuente de la pulsión oral es la boca, o la pulsión anal, la fuente de la pulsión anal es el ano, no es una fuente somática. Pero la pulsión oral ya se aleja de lo puramente somático. Cuando el niño busca la satisfacción de la pulsión oral en el chupeteo del pulgar, esa búsqueda de satisfacción de la pulsión oral no busca la satisfacción de un instinto orgánico, no busca la satisfacción de una necesidad orgánica, como es saciar el hambre, ¿no? Busca la satisfacción de un placer más allá del orgánico, ¿no? Por eso la pulsión oral busca la satisfacción en el chupeteo del pulgar, es decir, en una acción más allá de lo somático, pero parte de lo somático, ¿vale? Por eso decimos, es un concepto ciertamente complejo, es un concepto, el concepto de la pulsión, que introduce Freud en la teoría psicoanalítica y que, como digo, está ahí entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Entre lo anímico y lo somático, pero es un concepto con cierta complejidad, ¿vale? Pues decíamos que entre los destinos de la pulsión estaba la represión. Decíamos que también estaba la transformación en lo contrario, entre los otros destinos, la transformación en lo contrario y la orientación hacia la propia persona, que ya estos dos destinos lo vimos en el texto de la pulsión y sus destinos. Y luego estaba la sublimación y la represión. La sublimación la veremos más adelante y la represión la vamos a ver ahora, ¿vale? El destino de la represión. Vamos hoy a ver qué es esto de la represión. Vale. Bien. Cuando un estímulo, decíamos el otro día en la clase de la pulsión y sus destinos, cuando un estímulo es exterior al aparato y es desagradable, el sujeto tiene la posibilidad de la fuga para huir de él, ¿no? Decíamos, hablábamos de un aparato, el aparato psíquico que tiende al principio del placer, tiende a la tensión cero, ¿no? Entonces, ante un estímulo exterior cabe la acción de la fuga, pero ante un estímulo interior
no cabe la fuga, no podemos huir de nosotros mismos. Ante un estímulo interior desagradable, por ejemplo, no podemos huir de nosotros mismos. Bueno, pues la represión sería una forma de escapar, por decirlo de alguna manera, de esa pulsión interior, de ese estímulo interior desagradable, intolerable para el sujeto. ¿Vale? Una de las formas que tiene el aparato psíquico para huir de un estímulo interior desagradable, intolerable, es la represión. Vale. Sin embargo, la represión no es un destino originariamente dado, sino que por el contrario no puede surgir hasta después de haberse establecido la división del sujeto del aparato psíquico en consciente e inconsciente. Es decir, hasta después de haberse disuelto el complejo de Edipo. Con la disolución del complejo de Edipo, con el complejo de castración, decíamos que el aparato psíquico quedaba dividido en consciente e inconsciente, ¿no? Esto ya lo vimos en el texto, la escisión del yo en el proceso de defensa, ¿no? El sujeto, decíamos, ¿no? Porque hasta este momento del desarrollo en el niño, los destinos de las pulsiones no van a actuar todavía, la represión todavía no va a actuar, van a actuar los otros destinos de los que hablamos el otro día, la transformación en lo contrario y la orientación hacia la otra persona, ¿no? Para que actúe la represión, el sujeto tiene que estar dividido. Y decíamos que la división del sujeto se producía, la escisión del sujeto, se producía cuando el sujeto tenía que renunciar a los objetos incestuosos, a los primeros objetos amorosos y también hacia los que se dirigía la hostilidad, tenía que renunciar el niño, ¿no? Entonces, renunciaba pero no renunciaba. Renunciaba en la realidad, ¿no?, a los objetos incestuosos, tenía que renunciar a esos objetos incestuosos por el temor, el miedo a la castración, pero no renunciaba en la fantasía, ¿no? Entonces ahí es donde se constituye el aparato psíquico del que habla el psicoanálisis, un aparato psíquico que nos habla de un consciente y de un inconsciente, ¿no? Pues no es hasta a este momento del desarrollo psíquico del sujeto que aparece el destino de la represión. Vale. La esencia de la represión consiste exclusivamente en rechazar y mantener alejado de lo consciente a determinados elementos. Mantener entonces alejado algo de la conciencia, eso es reprimir. ¿Ven? Por eso que para que se dé la represión tiene ya que estar escindido, dividido el aparato psíquico en consciente e inconsciente. Vale, pero vamos a ver que la represión tiene dos fases, o hay dos tipos de represión, podríamos decir. Habría una represión, la represión primitiva o primordial, y luego habría una segunda fase de la represión o la represión propiamente dicha. La primera fase de la represión o represión primitiva consiste en que a la representación psíquica de la pulsión la representación psíquica es la idea, ¿no? Toda pulsión viene acompañada de una idea o representación y de un afecto. Pues aquí nos está diciendo Freud que a la representación psíquica de la pulsión, a la idea, se le ve negado el acceso a la conciencia. Y esto hace que la represión de que se trate, la idea de que se trate, perdure inmutable a partir de este momento, quedando la pulsión ligada a ella. Y a esto se le llama fijación. Es decir, que habría una represión primordial que tendría que ver con las primeras representaciones a las que va a quedar ligada la pulsión de alguna manera. Y estas primeras representaciones van a ser
padre y madre, las primeras figuras a las que el niño dirige su libido y su hostilidad. ¿Vale? La represión primordial entonces va a tener que ver con las inclinaciones amorosas y hostiles hacia los progenitores, hacia la representación padre y hacia la representación madre. Esta represión primordial se da en todo sujeto. No hay posibilidad de no haber pasado por esta represión primordial, ¿vale? Para constituirse el sujeto como sujeto psíquico es necesario que haya tenido que reprimir su sexualidad infantil, ¿vale? Su sexualidad dirigida hacia los primeros objetos amorosos como son el padre y la madre, ¿vale? Iba a decir algo, se me vino una idea y se me fue. Vale, ¿no? Esa represión está en todo, ¿no? Y a partir de este momento, de esta represión original, queda constituido el sujeto psíquico, ¿no? Pero luego vemos que hay una segunda fase de la represión, que tiene que ver, necesita esta segunda fase de la represión, necesita de la fase primordial de la represión, pero ya tiene que ver con la represión de las ramificaciones de esta represión primordial. A lo largo de la clase lo vamos a ir viendo y se va a ir entendiendo, ¿vale? La represión propiamente dicha, como Freud la llama, tiene que ver con ramificaciones de esta primera represión primordial. Es decir, la represión propiamente dicha recae sobre ramificaciones psíquicas de la representación primaria reprimida o sobre aquella serie de ideas procedentes de fuentes distintas pero que han entrado en conexión asociativa con dichas representaciones, con dicha representación primordial, ¿vale? Entonces, sobre ellas va a recaer la represión propiamente dicha. A causa de esta conexión con la represión primordial, sufren tales representaciones el mismo destino que lo primitivamente reprimido, es decir, van a ser nuevamente reprimidos. Le sigo dando vueltas a lo que iba a decir antes, pero no me viene. Era algo de la represión primordial, de que todos pasamos como sujetos. Vale. Con esta represión primordial tiene que ver la amnesia infantil. No sé si recuerdan, en 3 ensayos sobre una teoría sexual hablamos de la amnesia infantil. Decíamos que el recuerdo, que los primeros recuerdos de la infancia del sujeto suelen aparecer de una manera concatenada, ¿no? En una historia de recuerdos, suelen aparecer a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Antes de esa edad solo suelen haber recuerdos sueltos, ¿no? Como nos decía Freud en aquel texto, como si una amnesia se hubiera ocupado de los primeros años infantiles. Bueno, pues la amnesia tiene que ver con la represión primordial, ¿vale? Bien. Dice, así pues, la represión propiamente dicha es una fuerza opresiva. Pero esta fuerza opresiva que ejerce represión sobre todas esas ramificaciones, esta fuerza va a ser en 2 direcciones. Por un lado, desde la conciencia se ejerce una fuerza sobre el material reprimido para que continúe siendo reprimido. Pero a la vez, lo primitivamente reprimido ejerce una fuerza hacia sí, sobre las ramificaciones o sobre diferentes contenidos. También lo primitivamente reprimido ejerce una fuerza hacia lo inconsciente, hacia lo reprimido. La tendencia a la represión en el aparato psíquico no alcanzaría jamás sus propósitos si estas 2 fuerzas no actuasen de mutuo acuerdo y no existiese algo primitivamente reprimido que se hallase dispuesto a acoger lo rechazado por lo consciente. Pero también hemos de decir
que cuando las ramificaciones del inconsciente se han distanciado suficientemente de los contenidos de las representaciones primordiales reprimidas, bien por deformación o bien por el número de elementos interpolados entre ellos, van a encontrar ya entonces libre acceso a la conciencia, ¿vale? Sucede entonces como si la resistencia de lo consciente contra dichas ramificaciones fuera una función de su distancia de lo primitivamente reprimido. Cuanto más distante de lo primitivamente reprimido, más capaz de conciencia van a ser esas ideas o representaciones. Vale. En el ejercicio de la técnica psicoanalítica, invitamos al paciente a producir aquellas ramificaciones de lo reprimido que por su distancia o deformación pueden eludir la censura de lo consciente. No otra cosa son las asociaciones que demandamos del paciente que asocie libremente y que renuncie a la censura ejercida sobre ella. Le pedimos que a toda crítica que le venga, que intente evadir la crítica y seguir asociando libremente. Vale, ocurrencias que dice el paciente con las cuales reconstituimos una traducción consciente de la idea reprimida. Asociaciones que no son otra cosa más que este tipo de ramificaciones lejanas o deformadas, ¿no? Que el paciente va asociando libremente y al principio va estando todo el material que asocia, va estando, ¿no?, en la rapidez en que surge a la conciencia, ¿no?, va estando bastante alejado de lo reprimido, de los contenidos reprimidos. Pero a medida que el paciente se va entregando a esa labor de asociación, cada vez más va facilitando los contenidos o va facilitando a la conciencia los contenidos, las ramificaciones de lo reprimido. Hasta que, por ejemplo, llega a un determinado contenido sobre el que, ¿no?, dice, al obrar así observamos que el paciente puede tener tal serie de ocurrencias hasta que, por ejemplo, en su discurso tropieza con una idea en la cual la relación con lo reprimido actúa de forma ya intensa, que el sujeto tiene que repetir su tentativa de represión, ¿no? De repente está asociando libremente y de repente se calla, por ejemplo, el paciente, ¿no? Podríamos pensar que en ese callarse el paciente habría llegado de forma inconsciente, ¿vale? Todo esto es inconsciente para el sujeto. Lo que nosotros al estudiarlo, esto nos sirve para nuestra escucha, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paciente detiene la asociación, debemos de pensar que inconscientemente ha llegado a una representación más cercana a lo primordialmente reprimido y se detiene. Es como si, ¿no?, cuanto más alejado, más capacidad de verbalizar y más consciente. Cuanto más cercano a lo primordialmente reprimido, ahí van a estar más fuerzas actuando en contra de ¿qué? De que lo reprimido se haga consciente. ¿Por qué? Porque lo reprimido ha sido reprimido por serle intolerable al sujeto, desagradable al sujeto, de tal manera que un aparato que tiende, ¿no?, al principio del placer, a la tensión mínima o a la tensión cero, un aparato que tienda a la tensión cero tratará de evitar todo aquello que le provoque displacer, ¿no? Entonces, el paciente de repente se calla, ¿no? O empieza a toser, por ejemplo, ¿no? Empieza a toser tanto que no puede seguir hablando, que se interrumpe el discurso, ¿no? Vale. Y esta es una frase que a mí me gusta mucho. Dar otro destino a la pulsión distinto de la represión es lo que viene a ser el psicoanálisis, ¿vale? El aparato psíquico reprime como forma de mantener alejado lo intolerable para el sujeto, mantenerlo lo más alejado posible. Bueno, pues el psicoanálisis va a permitir al sujeto darle otro destino diferente a la pulsión.
que no necesite reprimir, ¿vale? Que no necesite reprimir el sujeto. Vale. Vale, claro. Claro, el mantenimiento de la represión va a suponer un continuo trabajo, va a suponer un gasto de energía. Es decir, desde la conciencia se va a estar realizando un trabajo para mantener reprimido lo reprimido, ¿no? Todo el trabajo de la censura consciente, ¿no? Que está actuando ahí de forma preconsciente, ¿no? Actuando para como un puente, ¿no? Va a estar ahí viendo a ver qué deja pasar y qué no deja pasar, pero eso va a generar un gasto de energía muy grande, un gasto de energía psíquico para el sujeto, ¿no? Entonces, el levantamiento de esa represión va a suponer un ahorro de ese gasto de energía, ¿no? Cuando el aparato psíquico consigue levantar esa represión, supone un ahorro de esa energía. Si recuerdan, cuando hablábamos del chiste, decíamos en el chiste es una de las formaciones del inconsciente, ¿no? Decíamos que en el chiste había un ahorro de energía, porque momentáneamente, en el momento ese que nos provoca la risa, el chiste, se producía un levantamiento de la represión. Es como si un contenido reprimido consiguiese llegar a la conciencia. Y ese ahorro de energía, ¿no? Que tanta energía estar poniendo ahí la represión, que burla la represión y sale burla la censura y sale a la conciencia, ese ahorro de energía en el chiste se traduce en la risa, ¿no? Entonces, ese continuo gasto de energía es lo que hace que, por ejemplo, en mantener reprimido lo reprimido, es lo que hace, por ejemplo, que el sujeto neurótico, que es el que reprime por definición casi, ¿no? Es uno de los mecanismos que más utiliza el sujeto neurótico, la represión. Luego él gasta tanto energía en mantener reprimido lo reprimido, en mantener alejado de la conciencia lo reprimido, que luego no le queda casi fuerza o energía para nada, ¿no? O está agotado psíquicamente o todo le cuesta, ¿no? Para el trabajo, para la sexualidad, para el amor, para las relaciones con los demás, ¿no? Además, como lo reprimido se va extendiendo sobre las ramificaciones, cada vez van siendo menos cosas las que le permite, cada vez va habiendo más contenidos reprimidos. Por lo tanto, cada vez va teniendo que ejercer un mayor gasto de energía para mantener ya reprimidas también las ramificaciones de lo reprimido primordial, con lo cual el gasto de energía en el neurótico es bastante elevado, ¿no? Vale. Hasta aquí lo que tiene que ver con la representación, ¿no? Decimos que venimos hablando hasta ahora de que se reprime la representación, bien las representaciones primordiales o las ramificaciones o las representaciones que suponen las ramificaciones de lo primordialmente reprimido. Pero en la pulsión está, como decíamos antes, la representación o idea y el afecto. ¿Qué ocurre con el afecto? ¿También el afecto es reprimido, como le ocurre a la representación? Bueno, vamos a ver que el afecto va a tener un destino diferente a la representación. Vale, dice: el afecto experimenta destinos de la represión que pueden ser muy diferentes de los que experimenta la idea. Vale. De aquí en adelante tendremos que
cuando describamos un caso de represión, un caso de neurosis donde aparece la represión, tendremos que perseguir por separado lo que la represión ha hecho de la idea y lo que ha hecho del afecto, ¿vale? Se separan. Y lo que ha hecho del afecto. El destino general de la idea o de la representación que representa la pulsión, luego lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Esto de representación y afecto, cómo se pone en un ejemplo en concreto. El destino general de la idea que representa la pulsión no puede ser otro sino el desaparecer de la conciencia, ¿vale? Ese es el destino de la represión. Se aleja de la conciencia o desaparece. Desaparece de la conciencia si era consciente o no consigue el acceso a la conciencia, ¿no? La representación no consigue llegar a la conciencia y se mantiene inconsciente. Sin embargo, el destino del afecto puede tener varios destinos. Primero, el afecto puede quedar totalmente reprimido, es decir, que el sujeto nada sepa de él, del afecto. Queda totalmente reprimido. También puede aparecer el afecto bajo la forma de otro afecto, ¿no? Es decir, el afecto asociado a la idea reprimida aparece en la conciencia, pero disfrazado, coloreado, dice Freud, un afecto cualitativamente coloreado de una u otra forma, ¿no? Imagínense un afecto amoroso que aparece en la conciencia con otro color, ¿no? Y aparece otro afecto en la conciencia, tristeza, por ejemplo. Y en tercer lugar, otro destino del afecto que se ha transformado en angustia, ¿vale? Dice, estos dos últimos casos, el de la transformación en otro afecto diferente o transformación del afecto en angustia, el afecto ligado a la representación que ha sido reprimida, serían los que nos interesan a nosotros, ¿no? Serían los que nos interesan. Y sobre todo el que lleva a cabo la transformación del afecto en angustia, ¿vale? Como un nuevo destino de la pulsión. Un nuevo destino de la pulsión, ¿vale? Nos dice Freud. El afecto que es transformado, el afecto de la representación reprimida que es transformado en angustia. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que lo que llega a la conciencia es angustia. Es por lo que el sujeto sabe o por lo que sabemos que ha sido reprimido el afecto. Vale. Vale, entonces, el único medio de que disponemos para llegar al conocimiento del mecanismo de la represión, para saber de la represión, el único medio que sabemos es deducirlo de los resultados de la misma, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los efectos de esa represión. La represión generalmente crea una formación sustitutiva, es decir, un sueño, un lapsus, un chiste. Pero la represión también deja atrás de sí síntomas. Se nos plantea si podemos hacer coincidir la formación de sustitutivos con la de síntomas. Aquí nos dice Freud que la formación de sustitutivo sería una manera que tendría el aparato de que, como hablábamos, la formación de sustitutivo, por ejemplo, en el chiste, es una forma que tiene el aparato de producir algo en la conciencia que nos permita el levantamiento, por ejemplo, como en el chiste momentáneo de la represión, y esa formación sustitutiva no aparece la idea reprimida como tal, ¿no? Cuando hacemos un chiste o cuando nos reímos en un chiste, no sabemos de qué nos reímos, pero no sabemos bien de qué nos reímos, ¿no? De lo que nos reímos realmente es lo que tendría que ver con la idea reprimida, de la cual no sabemos nada. Y esa risa lo que nos hace ver es que algo de esa idea reprimida se ha colado en la conciencia, en forma de formación sustitutiva, en forma de chiste, ¿no? O en forma de sueño,
con la satisfacción de un deseo, o en forma de lapsus, ¿no? Queremos decir una cosa y decimos otra. Para el sujeto sigue siendo inconsciente, a menos que uno tenga escucha analítica. El sujeto sigue sin enterarse, no sabe lo que se le coló, pero se le coló algo de lo reprimido. Se le coló algo de lo reprimido, aunque él siga sin enterarse, ¿no? Es decir, que el mecanismo realmente de la represión sigue estando activo, por ejemplo, en el lapsus, ¿no? Como el diputado o el congresista aquel que esperaba una asamblea en el Congreso poco productiva y al tener que levantar la sesión, perdón, aquí yo cometí el lapsus que cometió él, al tener que abrir la sesión dijo, se levanta la sesión, ¿no? Es decir, se cierra la sesión. Ahora me acabo de quedar, si se levanta es cuando se cierra la sesión, es decir, solo querías terminar con aquella reunión de la que poco esperaba, ¿no? Pero él no se dio cuenta realmente de su deseo inconsciente, ¿no? Pero se coló ahí, pues eso sería una formación sustitutiva. Sin embargo, el síntoma, nos dice Freud, sería un retorno de lo reprimido, ¿vale? Que es un poco diferente, un retorno de lo reprimido, que lo vamos a ver ahora en algunos casos. ¿Vale? Además de que el síntoma, o sea, el síntoma aparece como retorno de lo reprimido y como una satisfacción sustitutiva de aquella pulsión que no ha logrado satisfacerse, ¿no? La pulsión fue reprimida, precisamente la pulsión lo que busca es satisfacerse, ¿no? La pulsión busca satisfacerse. Y si la pulsión está reprimida, va a seguir buscando satisfacerse. Bueno, pues el síntoma es una satisfacción sustitutiva de la pulsión, ¿vale? Una satisfacción sustitutiva que produce displacer, ¿no? El síntoma provoca displacer para el sujeto, pero provoca displacer en una parte del aparato, en la conciencia, pero a nivel inconsciente está dando satisfacción a la pulsión, ¿vale? Bien, vamos a ver varios casos. Dice, limitémonos ahora a las 3 psiconeurosis más conocidas y su relación con la represión. Vale, las 3 psiconeurosis son las neurosis de transferencia, recuerden, neurosis actuales, neurosis de transferencia. Neurosis actuales tenía que ver con la sexualidad adulta, neurosis de angustia, neurastenia, hipocondría. Neurosis de transferencia tiene que ver con la sexualidad infantil, histeria, neurosis obsesiva y fobia. Vale, pues ahora lo que vamos a ver es la neurosis de transferencia, que es donde el mecanismo de represión es propio, ¿no? La neurosis de transferencia se caracteriza por el uso del mecanismo de la represión. Las neurosis actuales tienen otros mecanismos, no el de la represión, tienen otros mecanismos, ¿vale? Vale. Histeria de angustia o fobia. Vamos a ver un caso de histeria de angustia o fobia, histeria de conversión y neurosis obsesiva. Histeria, angustia o fobia, vamos a ver el caso de zoofobia. Concretamente se refiere al caso del hombre de los lobos. Uno de los casos de Freud. Un texto es El hombre de los lobos, que es un caso de zoofobia. El impulso pulsional que sucumbió a la represión, en este caso, era una actitud libidinosa del sujeto con respecto a su padre. Esto es lo que sucumbe a la represión. La representación padre es la que sucumbe a la represión. Pero el afecto erótico, que también va a ser reprimido, consigue transformarse en angustia, en miedo, ¿vale? El afecto, la representación es reprimida y el afecto se transforma en angustia. En angustia.
La representación padre es reprimida, pero por desplazamiento va a, la represión en este caso va a fracasar, ¿no? Porque va a llegar a la conciencia en forma de síntoma, va a fracasar y la representación reprimida va a desplazarse sobre ramificaciones de esa representación primitiva, de esa representación reprimida que es el padre, hasta desplazarse hasta la figura del lobo, ¿no? Concretamente, la zoofobia que tenía este sujeto era miedo o angustia a los lobos, ¿no? Entonces, la representación por desplazamiento acaba siendo sustituida por un animal, por el lobo. El afecto erótico hacia el padre, que es reprimido, se transforma en angustia, ¿no? Se transforma en angustia. Vale. Entonces, queda ya establecida la angustia frente a la zoofobia. Frente al lobo, el paciente experimentaba mucha angustia, apareciendo, por lo tanto, a partir de este momento la fobia a los lobos, ¿no? Es decir, cualquier situación en la que el paciente veía un lobo o veía un dibujo de un lobo, aparecía toda una serie de reacciones de angustia. Y a partir de este momento aparece la fobia, ¿no? Que la fobia aparece como defensa, ¿no? Como siempre, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces, el síntoma como solución, una solución que soluciona poco, pero como la solución que da el aparato psíquico a ese conflicto psíquico, ¿no? Aparece la fobia, evitar el objeto fóbico, evitar el animal, ¿no? Tenemos que decir que en esta transformación del afecto, del amor, de la inclinación erótica hacia el padre, hacia el miedo, hacia la angustia, es facilitada también esta transformación porque, si recordamos, el niño no solo siente tendencias amorosas hacia el padre y hacia la madre, sino que también va a sentir tendencias hostiles, ¿no? También al padre que ama, también lo teme, ¿no? También lo teme porque el temor que siente hacia el padre es por el mecanismo de proyección, ¿no? Como el padre a quien amo también es un obstáculo frente al amor de la madre, ¿no? Siento hostilidad hacia el padre y esa hostilidad por el mecanismo de la represión se vuelve en forma de es el padre el que me quiere a mí atacar y aparece el miedo en el niño, ¿no? Pues la transformación del afecto amoroso a la angustia se ve facilitado por esto que estamos diciendo, ¿no? Por esto constitutivo en la etapa del complejo de Edipo. Vale, entonces queda convertida por el mecanismo de la represión, queda convertido en este caso por desplazamiento la idea de padre a lobo y por la represión del afecto, la transformación del afecto amoroso en afecto de angustia. Vamos a ver ahora lo que ocurre en otra de las neurosis de transferencia. En la histeria de conversión. La histeria de conversión es los casos de histeria que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Los historiales de la histeria, ¿no? Donde el mecanismo que había en juego era la conversión. En este caso nos impone otra concepción distinta del proceso represivo. Su carácter más llamativo es, en este caso, la posibilidad de hacer desaparecer por completo el afecto. El enfermo observa entonces, con respecto a sus síntomas, aquella conducta que Charcot denominó la belle indifférence de hystérique, la bella indiferencia de la histérica, ¿no? Como que ni sentía ni padecía, ¿no? Ya no hay angustia,
como ocurría en el caso anterior. Lo que ocurre es que en este caso se inerva, por el mecanismo de la conversión, se inerva una parte del cuerpo del paciente, parte que no es cualquier parte que ha adquirido por condensación, antes hablábamos de desplazamiento, ahora hablamos de condensación, por reunir en sí varios elementos, un interés significante para la historia de esa paciente, ¿no? Por ejemplo, se le paraliza la pierna, pero no es esa pierna por cualquier cosa, es la pierna donde el padre apoyaba su pierna y que todas las noches y que ella curaba, ¿no? No recuerdo el caso que era este, pero en este caso de esta histérica sentía unos dolores inmensos en la parte del muslo del pie de la pierna izquierda, por ejemplo, ¿no? Y en la labor del análisis sale que era en ese lugar y no había ninguna causa orgánica para ese dolor. En ese lugar preciso era donde el padre apoyaba su pierna todas las noches y donde ella le curaba la pierna a su padre, ¿no? Entonces, la representación de la pulsión es sustraída por completo de la conciencia. En el caso de la histeria de conversión, la representación es sustraída por completo y es sustituida esta representación por una inervación somática, ¿no? Una representación inicial intolerable para el sujeto, como pudiera ser, por ejemplo, una inclinación amorosa, si recuerdan el caso de Miss Lucy, ¿no? Una inclinación amorosa hacia el padre de las niñas, ¿no? Que es fuertemente reprimido, esta inclinación amorosa, ¿no? Pues la representación de la pulsión es sustraída en la histeria de la conciencia totalmente y se transforma directamente en una inervación, no se desplaza como antes, sino que se transforma en una inervación somática. Es sustituida por una inervación somática. Entonces, hallamos una inervación de extraordinaria energía, inervación de naturaleza sensorial unas veces, ¿no? Todos estos casos de la histeria donde pues aparece afonía, la ceguera histérica, o los olores. Aquella paciente también, creo que es también Miss Lucy, la de los olores, sí, creo que Miss Lucy, el síntoma que tenía era que tenía olores, alucinaciones olfativas con olor a harina quemada, ¿no? Entonces, como digo, la inervación somática es de naturaleza sensorial unas veces o de naturaleza motora otras veces, ¿no? Parálisis motora, ataxia, descoordinación en la coordinación motriz, abasia, ¿vale? Serían normalmente los síntomas histéricos que suelen ocurrir. Nos dice Freud que a veces, en algunos casos, esta represión no alcanza tanto éxito porque en algún texto Freud ha dicho que la represión que tiene lugar en la histérica sería como la represión con más éxito, ¿no? Porque la histérica casi no se entera, no siente angustia y luego su padecimiento tiene que ver con lo orgánico, ¿no? Es como si la represión tuviera el éxito mayor. El éxito mayor siempre de la represión va a ser no enterarnos de ella, ¿vale? Cuando no sabemos, cuando no hay ninguna formación o no hay ningún síntoma derivado de la represión, es porque la represión ha triunfado. Cuando fracasa la represión es cuando aparecen síntomas, cuando aparece una formación sustitutiva, ¿vale? Es cuando ha fracasado. Entonces nos dice Freud que la histeria de conversión sería donde tendría la represión más éxito dentro de las neurosis de angustia, de transferencia. Pero dice que a veces no consigue este éxito la represión en la histeria y a veces se pueden enlazar al síntoma de inervación somática, se pueden enlazar el afecto penoso de la angustia, ¿no? Entonces la paciente sentir también angustia, ¿vale? Entonces aquí también se pondría en marcha pues, el mecanismo de la fobia para evitar la angustia, ¿vale? Y en tercer y último lugar,
nos va a hablar de la neurosis obsesiva, que sería la tercera neurosis de transferencia. Dice, en esta psiconeurosis no sabemos al principio si la representación que sucumbe a la represión es una tendencia libidinosa u hostil. Tal inseguridad proviene porque en la neurosis obsesiva, además del mecanismo de la represión, está el mecanismo de la regresión. En el paciente neurótico obsesivo opera una regresión a una fase del desarrollo psicosensual primitiva, ¿no? Como es a la fase sádico-anal, ¿vale? Que sustituye la tendencia erótica por una tendencia hostil, ¿vale? La fase sádico-anal, en la fase sádico-anal tiene lugar también toda la constitución o toda la situación psíquica que tiene que ver con la expulsión y la retención de las S y el dar y retener, pero también en esta fase se constituye la parte sádica del sujeto, sádica en el sentido de dominancia, ¿no? Aquí es donde se empieza a aparecer en el niño la dominancia sobre el mundo exterior que hasta ese momento no domina. Por primera vez puede dominar el mundo exterior, ¿no? Entonces, este impulso hostil contra una persona amada sería lo que sucumbe a la represión en la neurosis obsesiva, ¿vale? El impulso hostil sería lo que sucumbe a la represión. No se sabe muy bien qué es lo que se satisface en el síntoma obsesivo. Lo vamos a saber en el análisis, en el curso del análisis. No sabemos si es una tendencia hostil lo que se satisface en el síntoma o es una tendencia amorosa lo que se satisface, o incluso lo que se satisface en el producto sustitutivo, en la obsesión, el ritual o la repetición, ¿no? Decimos que en el síntoma o en la formación sustitutiva, como es, por ejemplo, la repetición de determinada conducta, ¿no? La repetición de una determinada conducta que el neurótico obsesivo se ve obligado a llevar a cabo. No sabemos que si en esa repetición habría una satisfacción de una tendencia hostil o de una tendencia amorosa, ¿no? Recuerden el caso que hablábamos el otro día del paciente que se sacaba y se metía repetidamente el calcetín, ¿no? Y que venía a sustituir a la conducta de la masturbación, ¿no? Pues en este caso sería una inclinación erótica amorosa, ¿no? Pero también puede ser lo hostil. Dice, al principio, en el caso de la neurosis obsesiva, la represión logra un éxito completo. La representación o el contenido ideológico o la idea es absolutamente rechazado, reprimido, y el afecto obligado a desaparecer. El sujeto nada sabe de lo reprimido. Sin embargo, como producto sustitutivo de esta represión va a surgir, que esta es la característica que lo diferencia de las otras dos estructuras, va a surgir una modificación del yo, consistente en un incremento de la conciencia moral, en un incremento del superyo del sujeto, que le va a procurar autotormentos absolutamente desorbitantes, ¿no? Una de las características del neurótico obsesivo es la excesiva moral, la excesiva pulcritud, ¿no? Que luego aparecen en el desarrollo de su sintomatología, esta conciencia moral, ¿no? que persigue al sujeto y persigue la pureza, ¿no? Por ejemplo, todos los rituales que tienen que ver, rituales y obsesiones relacionados con el orden, con la limpieza, no tiene que ver con
con limpiar realmente algo impuro en el sujeto, ¿no? La formación sustitutiva toma forma de repetición de limpiar, ordenar los objetos exteriores, ¿no? Pero para limpiar realmente una culpa o para limpiar algo realmente moral, ¿no? Entonces, son pacientes muy moralistas, que se infligen un autotormento, incluso un tormento a los otros también, ¿no? Incluso si le quitas el ritual obsesivo aparece la angustia, ¿no? Muchas veces la angustia aparece, el sujeto también hace el ritual obsesivo también como forma para prevenir la angustia. No es la fobia, no es la fobia, sino, bueno, no es que lo haga para prevenir la angustia, ¿no? Porque casi siempre lo que hay detrás de los rituales, el sujeto, lo que aparece en la conciencia siempre es además, si el sujeto no lleva a cabo el ritual del que se trate, siempre va a sobrevenir una desgracia, bien al propio sujeto, bien a la familia del sujeto, bien al mundo, ¿no? Entonces hay mucha hostilidad ahí, ¿no? Es decir, todo el ritual que hace para prevenir, ¿no? Entonces se ve obligado porque si no hace el ritual aparece la angustia, pero la angustia aparece frente a esas ideas de que va a sobrevenir una desgracia. Pero piensen cómo la hostilidad está absolutamente reprimida en el neurótico obsesivo, porque todo de lo que se previene, ¿no? Todo de lo que el sujeto sitúa que le viene de fuera en forma de desgracia, no es más que su tendencia hostil, dirigida a su tendencia hostil, que por proyección cambia la dirección, ¿no? No es que yo soy hostil frente al mundo, sino que si yo no hago este ritual, el mundo, los otros van a traerme una desgracia, ¿no? Para que vean la hostilidad tan grande como está reprimida en estos sujetos, ¿no? Entonces, la no realización, por eso el psicoanálisis da cuenta de fenómenos, de trastornos de los que la psicología, la psiquiatría es incapaz de dar cuenta, ¿no? Como por ejemplo la neurosis obsesiva, ¿no? En esta forma de explicarnos Freud el síntoma del neurótico obsesivo, lo que vemos es cómo se está realmente, de lo que se previene el sujeto y de la propia hostilidad tan fuerte que siente hacia el exterior, ¿no? Es decir, no hay manera, si no tenemos en cuenta el mecanismo de la depresión, si no tenemos en cuenta el mecanismo de la proyección, la hostilidad y la tendencia hostil y erótica del sujeto desde los primeros momentos del desarrollo psicosexual del niño, es imposible que podamos tener una inteligencia, que podamos entender el síntoma neurótico y obsesivo. No hay forma de entenderlo. Entonces, no sé, a veces la negación, ¿no? La negación, digo, negar, como dice Lacan, con respecto a forcluir, ¿no? La psicosis. Lacan habla de la forclusión, ¿no? Como que la forclusión no es represión, no es lo que hace el psicótico. El psicótico no reprime, forcluye, es decir, no existe. El neurótico sabe que eso existe, pero no quiere saber nada de eso que le incomoda, pero sabe que existe. No niega la realidad, pero no quiere saber nada de ella. El psicótico no sabe ni que existe, ¿no? Forcluye la realidad, pues lo mismo, ¿no? En esta cosa de la ciencia de forcluir los descubrimientos del psicoanálisis, ¿no? Y tratar toda la sintomatología. Sí, lo decía porque precisamente una terapia de la psicología en el neurótico obsesivo es
prohibir o tender a que la persona deje de hacer la conducta repetitiva con diferentes técnicas y diferentes estrategias. Y precisamente lo único que van a evitar es la angustia. Y si consiguen hacer desaparecer ese síntoma repetitivo, va a aparecer por otro lado, si no se trata lo que hay detrás, ¿no? Que es todo esto de lo que estamos hablando. Vale, si es esto de lo que estamos hablando. Vale, entonces, vale. Dice, la represión realmente no consigue nada, complejiza las cosas y trabaja para la satisfacción de lo reprimido. ¿Vale? La represión no es buena. ¿No? Hay que darle otro destino a la pulsión, ¿no? Por eso decimos el psicoanálisis posibilita otro destino a la pulsión que el reprimir, ¿no? Vamos a ver que la sublimación es un destino diferente. En la sublimación la pulsión se pone, o la sublimación permite que la pulsión se ponga al servicio de otros, ¿no? En la producción artística, en la producción cultural de cualquier tipo, permite que la pulsión se ponga, esa pulsión reprimida nos permite derivar esa pulsión reprimida en servicio a los otros, mediante, por ejemplo, una obra artística, ¿no? En la represión lo único que hace es la producción de síntomas, donde la única satisfacción y satisfacción sentida como insatisfacción encima, porque encima el paciente neurótico no lo siente como satisfacción, sino como insatisfacción, solo provoca la satisfacción del neurótico nada más, ¿no? Una cosa muy, muy local, ¿no? Sin embargo, la sublimación va a permitir darle otro destino a la pulsión que va a permitir, pues, beneficiarse en muchos otros, ¿no? Pues hay que darle otro destino a la pulsión, ¿no? Vale, entonces, vale. Dice, el fracaso de la represión del afecto, en el caso de la neurosis obsesiva, hace entrar en actividad aquel mecanismo de la fuga por medio de evitaciones y prohibiciones que ya descubrimos en la formación de las fobias histéricas, ¿no? Evitaciones y prohibiciones que lleva a cabo el neurótico obsesivo, ¿vale? El neurótico obsesivo también se impone enormes evitaciones y prohibiciones, ¿no? Como no tocar determinadas o no pisar determinadas baldosas, evitar no tocar lugares donde otro ha tocado, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con el mecanismo de la fuga, ¿no? Como para evitar la angustia, lo que decíamos antes. Si en el fóbico, si en la histeria de angustia, ¿no? La histeria de angustia, sí. Si en la histeria de angustia el mecanismo de la fobia nos permite mantener a raya la angustia, alejada la angustia de la conciencia, en la neurosis obsesiva será todas las prohibiciones y evitaciones los que van a mantener a raya la angustia. Por eso decíamos, imponer al sujeto o poner al sujeto a que realice aquello que se prohíbe solo va a provocarle la angustia, ¿vale? Pero la idea continúa viéndosele negado el acceso a la conciencia, ¿vale? La idea sigue fuertemente reprimida. Pues de este modo se consigue evitar la acción, paralizando el impulso. Por tanto, la labor de la represión en la neurosis obsesiva termina en una vana inacabable lucha
es absolutamente siempre la lucha del sujeto, ¿no? La idea no toma forma, ¿no? Aparecen conductas prohibitivas, rituales asociados a los pensamientos obsesivos, pero la idea permanece absolutamente reprimida, ¿no? Bueno, y ya termina este texto Freud diciéndonos que la corta serie de comparaciones que antecede, que de esta corta serie de comparaciones entre las neurosis de transferencia, de ahí extraemos la convicción de que para llegar al conocimiento de los procesos relacionados con la represión y la formación de síntomas neuróticos son precisas más amplias investigaciones, ¿no? Este es uno de los primeros textos donde vamos a ver la formación de síntomas, pero vamos a ver, por ejemplo, textos como inhibición, síntoma y angustia, que, si me permiten, inhibición, síntoma y angustia, voy a coger un momento un momento. Sí. ¿Y dónde está inhibición? Inhibición, síntoma y angustia. Lo vamos a ver en el siguiente apartado, la materialidad del inconsciente, la sexualidad. Vale, entonces ahí ya veremos también la formación de sintomatología que ya hemos visto en algunos textos y ahora hemos vuelto a ver, ya lo vamos a ver de forma más extensa. Vale, ahora el siguiente texto va a ser Introducción al narcisismo. Nos quedan dentro del apartado E, aportaciones al objeto de conocimiento. Recuerden que estamos en aportaciones al objeto de conocimiento, al inconsciente, ¿no? Estamos con todos los textos relacionados con lo inconsciente, con el objeto de conocimiento de esta ciencia. Vamos a ver Introducción al narcisismo, que es un texto importantísimo, súper citado en diferentes, no solo dentro incluso del campo del psicoanálisis, sino también fuera de él, porque nos va a hablar de la etapa narcisista tan importante en la vida del sujeto. Entonces, bueno, pues les invito a leer el texto y en la siguiente clase daremos el texto Introducción al narcisismo. Bueno, ya saben que cualquier duda la pueden hacer a través del correo o a través de como quieran hacerla, pero pueden preguntar las dudas. Venga, seguimos la próxima.